Como ya sabes, estamos en este tiempo previo a la celebración de la Semana Santa. Y queremos prepararnos en estas semanas, estos domingos que faltan, en acercarnos en nuestro corazón a entender lo que Él ha hecho por nosotros. Y es interesante el tratar de entender en nuestra cultura, porque nosotros estamos sumergidos en una cultura. Y a veces no entendemos con claridad lo que este libro que se llama la Biblia explica. Y la meta de un servidor es poder acercarnos un poco más a este significado, a este entendimiento de lo que Dios hizo y hace por nosotros. Así que abre tu corazón, abra los ojos de tu corazón, como dice la canción. Abre mis ojos, Señor, y déjanos verte. Déjame decirte lo que un famoso periodista, filósofo católico de hace más de 100 años escribió. Él escribió lo siguiente: cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean nada, creen en cualquier cosa. Lo que trataba de decir este hombre hace 100 años es que estaba notando que algo sucedía en medio de su cultura. Él estaba viviendo esta transición de entre el siglo XIX y el siglo XX. Estaba entrando en una nueva etapa cultural que se llamaba la era postcristiana. ¿Qué significa esto de la postcristiana? Ya no había cristianos, sí lo sabía. Pero la manera de pensar de la cultura en general ya no era cristiana. Había desechado la instrucción de la Biblia, de la palabra de Dios, y estaban persiguiendo una nueva cultura. Habían rechazado culturalmente la existencia de Dios, la autoridad de Dios, y estaban persiguiendo una nueva era. Los tiempos en los que vivimos se han levantado nuevas religiones. Y ahora, por ejemplo, la política tiende a tomar el lugar de la fe en Dios como una nueva religión. Hay más gente que sigue la política en vez de la iglesia o la fe. El hombre ha tratado de reemplazar a ese Mesías de la Escritura por un hombre, un salvador humano levantado por los hombres, que intenta salvar la condición humana. Buscan resolver la situación del hombre con la política, la ciencia, la tecnología, los movimientos sociales. Y no es que el humanista, este se llama el movimiento humanista, el humanista sea ateo, simplemente cambió de Dios. Cuando yo digo la palabra humanista, no estoy diciendo una persona muy humana, no estoy hablando de una persona humanitaria. Eso es bueno, alguien que se compadece del dolor, del sufrimiento de los demás. Humanista es aquella persona que se apega al manifiesto humanista que dice: no necesito de Dios, no existe Dios. El hombre es la respuesta a todas las cosas. Ese es el manifiesto humanista o el sentir humanista. Así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se levantó una imagen de sí mismo para adorarla, la misma manera el hombre se ha levantado una imagen de sí mismo para resolver todas las cosas. Por esa época, la época de transición entre el siglo XIX y el siglo XX, surge un personaje que refleja en la cultura claramente lo que persigue el hombre. Surge la época de oro de los cómics. ¿Y cuál crees que es el personaje número 1? El que es el arquetipo de este movimiento: Superman. El hombre que puede alcanzar el cielo, puede volar y puede resolver, tiene poderes para resolver todos los problemas del hombre. El hombre culturalmente pone y deposita su mirada y esperanza en el hombre, abandonando a Dios. El hombre busca un salvador. Lo mismo que desde el principio la Biblia registra: necesitamos un salvador. La humanidad necesita un salvador. Un salvador no tan solo que nos libre de las injusticias que vive el hombre en manos de otros hombres, sino también un salvador que nos libre de un mundo caído y también del alma del hombre que está en decadencia.
un Salvador que nos reconcilie con Dios, de quien nos hemos separado y de quien nos hemos apartado. Esta reconciliación es difícil de entender para muchos porque ha pasado ya tanto tiempo de esa ruptura. Se ve tan lejano aquel momento y algunos ni siquiera han escuchado la historia. El hombre se separó de Dios y eligió actuar en rebeldía en contra de él. El tiempo hace que el hombre se olvide y vuelva a caer en los mismos errores y a creer las mismas mentiras. Tal vez tú viste la saga de la película The Matrix. Esta película trata de un hacker. Para quien no sabe lo que es un hacker, es un experto en sistemas, un programador. Y este experto hacker que se llama Neo, está interpretado por Keanu Reeves. Es escogido por un grupo de rebeldes que quieren liberar a la humanidad del sistema que los oprime, conocido como The Matrix. The Matrix es una simulación de computadora que tiene a la gente esclavizada. Las personas están como en un estado de coma. Todos están ahí como en cápsulas. Todos están conectados con una interfase a la computadora y están viviendo una realidad virtual que para ellos es verdad, es la vida en la que viven, pero en realidad están esclavizados, están dormidos y viven sin esperanza de salir por su propia cuenta de esa situación. Morfeo, que es el líder de los rebeldes, le dice a Neo: Matrix está en todas partes y es el mundo que ha sido presentado ante tus ojos como verdad. Esta película nos ofrece de manera metafórica la posibilidad de una realidad más allá de la que nuestros sentidos nos ofrecen. La vida aquí en la tierra no es todo lo que existe. Podemos conocer la verdad. En realidad, la realidad de la condición humana no es un secreto. Esta desconexión de la que he estado hablando de Dios, simplemente la hemos dejado, la hemos abandonado, la hemos olvidado. La hemos relegado, la humanidad la ha relegado como si fuera un mito, como si fuera una mera superstición de los ignorantes, y tal vez a veces se cataloga como algo que persiguen los fanáticos religiosos, anticiencia. Pero en realidad, ahí está. Es imposible de borrar o de ignorar. Esta es la historia que tenemos que recordar. Y déjame narrarte brevemente cuál es esa historia. La historia es la gran metanarrativa, es la gran historia de la relación entre Dios y el hombre. Dios nos creó y nosotros decidimos apartarnos de Él, rebelarnos en contra de Él. Y lo puedes encontrar ahí en tu Biblia en Génesis 3. Desde el principio el ser humano se rebeló contra Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer: tienen todo el paraíso, todo el Edén para ustedes. De todo árbol pueden comer, únicamente del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer, porque ciertamente el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día van a morir. Y en ese momento la serpiente antigua, como dice Apocalipsis, el diablo, se acercó a ellos y les dijo: con que Dios dijo que si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal morirás. No morirás. Lo que pasa es que Dios sabe que si pruebas de ese árbol, serás como Dios y diferenciarás o conocerás el bien y el mal. La mujer, dice aquí la escritura en Génesis 3:6, que vio que el árbol era bueno para comer y codiciable, dice la Biblia, para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y lo comió, y también le dio a su marido, el cual comió como ella. La mujer y el hombre también fue tentada
al elevar sus sentidos por encima de la instrucción de Dios, dudando del carácter y la intención de Dios para ellos. Esta es la decisión que tomaron, de vivir independientes a Dios, de hacer a Dios a un lado. Y se le llama la caída a esta etapa de la historia humana, porque el hombre y la mujer y la humanidad completa con ellos caen de esa relación de privilegio que teníamos con Dios, en la que compartíamos su santidad, donde teníamos una comunión perfecta, santa y limpia con Él. Y al pecar el hombre y la mujer y verse en pecado, es imposible que por sí mismos puedan reconectarse con ese ser supremo, en donde todas las virtudes se expresan en su máxima expresión. Él es santo, Él es Dios. ¿Qué puede hacer el hombre para reconectarse con Él? Entonces vivieron las consecuencias que seguimos viendo ahora en día. Las consecuencias de esta desobediencia la vemos en la condición actual del hombre, del ser humano, de dolor, de injusticia, de sufrimiento y de muerte. Lo podemos ver en el corazón del hombre y en la sociedad que nos rodea, en donde cada quien hace lo que mejor le parece. Esta caída se le conoce como el pecado original. Y por doloroso que nos resulte admitir, Dios expresa nuestra condición en Génesis 6:5. Déjame leerte lo que habla Dios de la condición del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No es un pasaje que nos guste leer. El engaño está en pensar que no necesitamos de Dios y que podemos corregir esta condición. Y le llamas a esta condición el hambre que hay en África, los niños que mueren, las personas que enferman, los terremotos, los tsunamis, toda condición del mundo actual. De ahí parte. Es un engaño resistir que hay una creencia verdadera y que hay que dar solución a la condición en la que estamos viviendo, la condición de pecado. Es un engaño creer que solo hay un mundo material. Esta es la condición del ser humano sin una relación con Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer para remediar esta situación? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? ¿Cómo podemos sacar el pecado de nuestra vida, de nuestro corazón? ¿Cómo sacamos el mal de la humanidad? Hay una escena en la película de Matrix en la que Morfeo, el líder, se acerca a él y al abrir la mano le muestra dos píldoras, una píldora azul y una píldora roja, y le dice: ¿y qué es esto? Y aunque no se lo explica, ya después entiendes en la película, la píldora azul es la mentira cómoda. Tú puedes tomar la píldora azul y vas a regresar a la misma condición y no vas a ser molestado, nadie te va a condenar, simplemente vas a seguir viviendo el mismo sistema y la misma mentira que vives. Ahora, si tomas la píldora roja, te vas a confrontar con la verdad incómoda y el dolor de admitir que estamos en pecado y que vivimos apartados de Dios, y hay que hacer algo al respecto. Neo tomó la píldora roja y empezó toda la aventura de rescate de The Matrix. Pero en nuestro caso, el confrontarnos con esa verdad incómoda y admitir que el mal está en nosotros y que no podemos hacer nada al respecto, es decir, es cierto, Señor, hay pecado en mí, yo no puedo hacer nada y necesito un Salvador. La solución no puede venir del hombre. Por más que brinques al cielo y trates de ser bueno y alcanzar a Dios, nunca vamos a lograr hacerlo. Aunque la humanidad, así como les leí hace un momento, en la que Gilberto Keith Chesterton se dio cuenta de que estaba cambiando algo en la cultura humana, y el hombre a principios de siglo empieza a saber que surge Superman, empieza a surgir el humanismo y empieza un movimiento nazi que dice: vamos a crear un superhombre. Todos están apuntando a esa misma dirección. Pero el plan de Dios consistió en traer Él una solución al mundo, Él descender a la tierra.
Es un acto de amor y un acto de justicia. Dios envió al Salvador escogido por Él. Y a diferencia de los superhéroes humanos, que son humanos con poderes sobrenaturales, el Salvador elegido por Dios es Dios todopoderoso, que se limita a sí mismo en una condición de hombre. El Mesías es el escogido por Dios, es el enviado de Dios, es el ungido. La palabra Mesías en el hebreo original significa ungido, y en griego se traduce de la manera Cristo. Cristo, Mesías significan una misma cosa: ungido. Ungido. Bueno, es que antiguamente, cuando se seleccionaba un rey, tú ves en la historia, en la Biblia, como para elegir un rey, Dios eligió un rey mandando al profeta y le decía: profeta, ve y unge a mi siervo David, porque él va a ser el rey de Israel. Y él iba el profeta Samuel y depositaba aceite como una señal de que el Espíritu de Dios estaba posando sobre él, para capacitarlo, para elegirlo y escogerlo como el enviado de Dios para gobernar Israel. Ahora, este Mesías, este ungido que esté siendo enviado para salvar al mundo, es el ungido de ungidos. Es el Mesías, es el Salvador, el único Salvador. Esta unción identifica quién es quien nos va a salvar. Dios lo identifica. Ahora, cuando Dios envía al Mesías, cuando llega Cristo a la tierra, no es que simplemente aparece Jesús y le dice al mundo: yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. Dios tenía un plan desde el principio. Te acercas a la Biblia y déjame mostrarte cómo algunos pasajes de esa sección de la Biblia que ya no leemos, el Antiguo Testamento, porque son historias que ya no aplican, porque era el viejo pacto, y sin embargo está ese anuncio a este tiempo, que yo preparé un Salvador para ustedes para el 2025, porque ese momento es cuando tú necesitas la salvación. 740 años antes de Jesús, un profeta llamado Isaías habla de esta unción, y lo dice de esta manera en Isaías 61, refiriéndose al Mesías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. Cuando yo leía las primeras veces este pasaje, ¿cómo es el día de la buena voluntad de Dios y al mismo tiempo es el día de venganza? No entiendo qué clase de mensaje es este, porque el Mesías viene motivado por el amor, pero también viene a hacer justicia. Son cosas que a veces como humanos no podemos comprender. Queremos únicamente el perdón y la misericordia, pero no vemos que Dios es justo y no puede separar su amor de su justicia, porque Él es Dios. Entonces el profeta Isaías aquí ya anunciaba de qué manera estaba él señalando al Mesías y cuál era el propósito del Mesías para nuestro tiempo. También lo anunció Moisés 1400 años antes de Jesús. Y el Señor le dijo a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18:18. 1000 años antes de Jesucristo, también el rey David recibió una palabra directa de Dios y le dijo lo siguiente: cuando tus días sean cumplidos, David, y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afianzaré su reino. Él edificará una casa para mí, y yo afirmaré para siempre su trono real. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí. Tu trono será estable eternamente.
Jeremías también, 600 años antes de Jesús, anunció: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, podría seguirte leyendo. ¿Sabías que hay más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento que anuncian que Dios desde el principio había escogido un Salvador porque lo íbamos a necesitar? Yo ya lo sabía, te dice Dios. Ahora, yo nada más te voy a leer 5. Quiero leerte esta última profecía en Isaías 53, que nos habla de esa compasión y esa pasión de Dios por ti. Porque esto que describe aquí el profeta lo está haciendo por ti, para que tú puedas recibir lo que necesitas. Isaías 53 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propias rebeliones. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. No podemos negar que toda la Biblia, por todas partes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, te apuntan a Jesús. Y Él te dice: yo soy el que tú necesitas. Es muy claro este mensaje. Dios mismo nos revela su motivación. Uno de los pasajes más famosos de la Biblia, que lo ponen en los estadios de fútbol, es Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. A ese mundo que tú y yo conocemos, que a veces le queremos cambiar el canal o hacer el swipe en YouTube, que no queremos ver ese mundo tan horrible de las cosas que suceden. Pero a este mundo Dios lo ama, y por eso dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús vino, porque Él vino y está históricamente comprobado, Él se acercó a una mujer allá en un pozo de un pueblo que era despreciado, que los judíos decían: fuchi con los samaritanos, realmente no queremos nada que ver con ellos porque ellos no siguen la verdadera religión. Sin embargo, Jesús se acercó a esta mujer. Y esta mujer estaba mal, estaba viviendo una vida desordenada, en pecado, en rebeldía con la instrucción de Dios. De eso no hay duda. Sin embargo, Jesucristo no vino con el propósito de condenarla, sino de rescatarla. Y a veces entendemos mal el mensaje cuando Dios te está diciendo: vengo por ti, quiero rescatarte. Y dices: no me condenes, no me juzgues, déjame vivir, porque quiero tomarme la píldora azul y vivir en mi vida cómodamente sin reconocer que estoy mal. Cuando se acerca Jesús a esta mujer y la confronta con sus pecados, ella le dijo: bueno, yo sé que va a venir algún día el Mesías llamado Cristo, y cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. No cabe la menor duda. Está tan claro en la palabra de Dios, como Cristo nos está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador, en mí está la respuesta. Acércate a mí, porque cuando te acerques conmigo, te voy a reconciliar con Dios, te voy a sanar. Todo esto que leímos en Isaías 61, te voy a ungir, te estoy predicando estas buenas nuevas para sanar tu corazón, para darte libertad, para sacarte de la cárcel, para hablarte de la buena voluntad de Dios para tu vida.
Sin embargo, a pesar de que Jesús es el Mesías y que tenemos la información claramente, está escrito, no basta que sea el elegido y el ungido por Dios, porque también tiene que ser el escogido por ti. Porque la salvación es una elección, no es una imposición. Es una invitación del Señor a decir: todos los que están cansados y trabajados, vengan a mí que yo les voy a hacer descansar. Y solo en Él vas a encontrar descanso. Solo en Él vas a encontrar transformación de vida. Estás cansado o cansada de tu manera de vivir que no puedes cambiar. Tú mismo no te puedes cambiar. ¿Sabes qué? Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiar tus corazones. Dios puede cambiar las maneras de pensar. No importa las veces que le hayas dicho no a Dios. No importa las veces que le hayas dado la espalda. No importa cuán grande es tu pecado o cuán grande el número de tus pecados. Dios estira la mano y te invita. Recibe lo que el Mesías ofrece al mundo. ¿En quién está puesta tu esperanza? Esto no es una simple teoría religiosa